La historia no siempre premia al que lo arriesga todo. Imagínate esta escena, es 1867, los cañones todavía están humeantes, el país está en ruinas luego de la guerra con Francia y Porfirio Díaz al fin ha tomado la Ciudad de México. Está quizá esperando una recompensa, un reconocimiento, pero pronto se va a dar cuenta de que la política puede ser muy fría y muy cruel. Porfirio Díaz recuperó la Ciudad de México, la cual desde 1863 había estado en manos de los conservadores y de Francia. Fue Porfirio Díaz el que se encargó de esperar a que el presidente Juárez regresara desde el norte para que el 15 de julio de 1867 en el Zócalo izara la bandera nacional. Pero mientras el pueblo festejaba, en Palacio Nacional empezaba un auténtico drama. Antes de llegar a la Ciudad de México, Benito Juárez le había pedido a Porfirio Díaz que le ayudara para pagar una serie de gastos que tenía. El gobierno no contaba con recursos para pagar a la tropa que protegía al presidente Juárez ni para pagarle al gabinete. Díaz estuvo dispuesto a otorgarle aproximadamente 10,000 pesos al presidente para hacer frente a esos gastos. Pero ese es el inicio de una serie de problemas que hubo entre el presidente de la República y el general más importante de la guerra contra los franceses. Mientras llegaba a la Ciudad de México el presidente Juárez, Díaz había hecho una serie de nombramientos y al llegar al presidente manifestó su enojo. Bloqueó el nombramiento de Juan José Vaz como gobernador de la ciudad y dejó claro que cualquier decisión que se tomara tenía que pasar primero por el visto bueno del presidente. Y eso a Díaz le enojó. Díaz estaba pensando a qué dedicarse después de la guerra. Le pareció que era una muy buena idea irse a vivir a Veracruz y volverse empresario. Juárez de inmediato le dijo claramente, olvídese, eso no es lo suyo. Y además Díaz había pedido que le pagaran el sueldo que le debían como general de división. A la larga resultó que la mitad de ese sueldo se lo habían robado y la otra mitad simplemente no apareció. Y eso provocó un enorme enojo en Díaz. El verdadero problema está en que dos hombres que se conocían desde la década de los 40 del siglo XIX y que se habían tenido un enorme cariño, poco a poco iban a enfrentarse por el mismo objetivo, la presidencia de la República. Juárez ya estaba pensando reelegirse para las elecciones de 1867. Díaz se estaba convirtiendo en la gran figura joven del Partido Liberal y al final tenía todo el derecho de competir por la presidencia, pero no había espacio para los dos. Y esa relación tan cariñosa que tuvieron durante muchos años empezó a romperse. Ese distanciamiento al final provocó una ruptura que llevó a que Díaz comandara dos grandes rebeliones que transformaron la historia de México. La rebelión de la Noria de 1872 y la rebelión de Tuxtepec de 1876. El 5 de noviembre comienza mi curso La vida y los tiempos de Porfirio Díaz. No te lo pierdas, cupo limitado. Para más información escribe a cleonautica.com.